Hola, buenas tardes. Gracias, señor presidente. Vamos a ver, desde el grupo Vox, en la Diputación de Valencia, no vamos a apoyar este punto del orden del día. No porque no entendamos que la coordinación entre instituciones públicas no sea algo positivo en sí mismo, sino porque no estamos de acuerdo en la cuestión de fondo, en el objeto de esta coordinación. El objeto de esta coordinación no es sino el de engrasar la maquinaria de imposición lingüística en contra de la libertad de los ciudadanos valencianos, de los empleados laborales y del funcionariado público. A ustedes se les llena la boca con la palabra libertad, pero aplastan su esencia, vacían su contenido, humillan la libertad. Humillan la esencia de la libertad, que no es sino la libertad individual de elección, conseguida y consagrada en sendas revoluciones liberales en el siglo XIX. Pisotean la libertad con su Ley 4/2018 de regulación del plurilingüismo del sistema educativo valenciano. Señores de Compromís, promover no es imponer. Se ha conocido recientemente el nuevo decreto de admisión. Ya es oficial, ya es legal hoy en la Comunidad Valenciana, en aquellas regiones valencianoparlantes delimitadas territorialmente. Hoy muchas familias ya no van a poder educar a sus hijos en español y va a ser legal. Todo ello gracias a ustedes. Pisotean la libertad individual con su proyecto de ley valenciana de la función pública. Obligar a un funcionario a iniciar toda conversación con el administrado en valenciano vulnera la libertad individual de elección. Obligar al ciudadano valenciano administrado a recibir todas las notificaciones en valenciano, incluso aquellas técnicas a veces de difícil comprensión, elimina la libertad individual de elección. Establecer la lengua valenciana como requisito de acceso a la función pública es una barbaridad que atenta contra la libertad de circulación y establecimiento de los españoles en territorio español. Señores de Compromís y señores del Partido Socialista, se lo tendré que repetir en cada pleno. En este país, en España, todos los españoles somos iguales ante la ley. Según palabras de la propia consejera Bravo, su consejera Bravo, el 86,7% de los funcionarios de la Generalidad Valenciana tienen acreditación en conocimiento de la lengua valenciana. El 93% lo entiende, el 67% lo lee y el 54% lo escribe. ¿Dónde ven ustedes el problema? La Administración valenciana está hoy de sobra preparada para atender al ciudadano que quiera ser atendido en valenciano. Otro dato interesante, de acuerdo al último barómetro de la Generalidad Valenciana del mes de octubre, tan solo el 0,5% de la población valenciana, entiende que existe algún tipo de problema en torno a la lengua valenciana. El 0,5%. ¿Dónde ven ustedes el problema? ¿Qué quieren normalizar? Hoy hemos recibido el presupuesto y existe su partida de normalización lingüística. Ha pasado de 212.000 euros a 360.000. 300.000 de los cuales van en estudios y trabajos técnicos. Es decir, cuando ya existe la ley educativa, cuando ya se ha realizado el proyecto de función pública, ahora se van a gastar 300.000 euros en estudios y trabajos técnicos. El problema de verdad es que ustedes, señores de Compromís, no contemplan la lengua valenciana como patrimonio y riqueza de todos los valencianos. Ustedes contemplan la lengua valenciana como un instrumento al servicio de su ensoñación, de su proyecto nacionalista, fragmentario y excluyente. Ustedes lo ven la lengua como un instrumento político. Voy a leer rápidamente este artículo, que le sonará a más de uno en esta sala. Los objetivos son los siguientes: consecución de la plena soberanía nacional del pueblo valenciano y su plasmación mediante una Constitución valenciana que contemple una posible asociación política con los países con los que compartimos una misma lengua, cultura e historia. La solidaridad internacionalista con todos los pueblos del mundo que luchan por su emancipación nacional. La consecución de una sociedad democrática dentro de un Estado valenciano
laico y republicano. La reivindicación y el ejercicio del derecho a decidir nuestra autodeterminación como pueblo. Y el 3F, que no lo he traducido siquiera, que és promoure la desaparició de les diputacions provincials. Esto para otro día, ¿no? Se trata del artículo 3 de los estatutos del Bloque Nacionalista Valenciano, la pata orgánica más importante de la coalición Compromís. Es indiscutible que ustedes no defienden la promoción del valenciano como un fin, sino como un medio, como un instrumento para consolidar su proyecto nacionalista. Es la misma instrumentalización que han llevado a cabo sus hermanos separatistas en la comunidad autónoma vasca y en Cataluña. Lo que pasa es que ellos lo vienen haciendo desde hace 30 y 40 años y ustedes han empezado solo hace 4. Pero vaya, sí se han puesto a ello. La utilización de la lengua como elemento fundamental de cohesión e identificación nacional no es algo nuevo. También se utilizó en los procesos de descolonización en los años 50 y 60 en África y Oriente Medio. La lengua y la religión para trazar fronteras. Son ustedes, en definitiva, el caballo de Troya del catalanismo en la comunidad valenciana. Lo que no han entendido todavía es que somos muchos en la comunidad valenciana los que sí contemplamos a la lengua valenciana como riqueza. Muchos incluidos de sus votantes, que no saben lo que hay detrás de Compromís, que no conocen el artículo 3 del Bloque Nacionalista Valenciano, que no quieren seguir el camino de la fractura social, la deslocalización y ruina económica y la disrupción del bienestar del ciudadano valenciano. Por último, ya termino, no puedo dejar de afirmar la corresponsabilidad del Partido Socialista en todo este tinglado. Desconozco la posición de las bases del Partido Socialista, pero están ustedes liderados por un señor, el señor Puig, muy cercano a las tesis nacionalistas. Son ustedes cómplices de iniciar el camino que ya se inició hace décadas en Cataluña y Comunidad Autónoma Vasca. El daño que el señor Puig está infligiendo a la comunidad valenciana no es algo que veremos mañana o pasado mañana. Es el camino de una fractura social que veremos dentro de 10 o 15 años. Entonces, apelarán ustedes a no judicializar el conflicto político, a sentarse a dialogar en una mesa de negociación entre iguales. ¿Les suena de algo? A mí sí. Definitivamente no apoyaremos la inclusión de la Diputación de Valencia en la maquinaria de imposición lingüística del tripartito botánico. Muchas gracias.